Hola, muy buenas tardes. Soy Marto Ejido Piqueras, profesor universitario, doctor en Derecho en Centro de Estudios Universitarios CEDEU. Y vamos a hacer una pequeña, muy breve presentación de este estudio de investigación que hemos realizado con el título de Estrategias de comunicación en tiempos de crisis, la pandemia del coronavirus. Vamos a estudiar y en el artículo desarrollamos, después de haber seleccionado 15 artículos en el que hemos realizado una revisión cualitativa de la información, vamos a ver cómo afectó todo el tema de la información cuando llegó en todo el mundo la pandemia global del coronavirus. Y entonces podemos ver que arrancamos con cómo cambió la situación en el mundo después del COVID-19, de lo que en un primer momento parecía que pues era una simple enfermedad en China que había por allí, sino que automáticamente se transformó en una pandemia mundial en la que hizo pues a toda la población meterla dentro de sus casas. Los medios de comunicación tuvieron que hacer unas estrategias de comunicación, cambiarlas, no hacerlas. Creo que mucho mejor decir cambiar esa estrategia de comunicación, adaptarla a que toda la población estaba dentro de sus casas y había que contarle qué estaba pasando fuera, qué estaba pasando fuera y qué estaba pasando los medios de comunicación, qué contaban y qué decían de lo que estaba pasando. Lo importante es saber si era cierto todo aquello. Bueno, pues hemos hecho, como les he dicho, una revisión bibliográfica de 15 artículos y entonces pues hemos identificado las estrategias de comunicación que se han utilizado, hemos recopilado y revisado la literatura existente y hemos evaluado qué impacto tuvieron sobre la sociedad. ¿Vale? Entonces, pues los resultados que se obtienen es un trabajo en el que se puede ver, como decíamos, esa comunicación social más una comunicación para la salud y que ha tenido como consecuencia, pues, una comunicación sociosanitaria. Y lo importante es ver si llegó realmente, si llegó toda esa información, llegaron a los ciudadanos o cómo llegó, que es lo más importante saber cómo llegó esa información. Ahí tuvimos que ver cómo se adaptaron los mensajes cuando llegaron a todos los ciudadanos y, lo más importante, todos los gobiernos nacionales qué campañas de concienciación realizaron y de prevención, porque claro, había que contarle a los ciudadanos qué es lo que estaba pasando en el mundo. Y todo eso había que hacerlo con mensajes claros y precisos. ¿Vale? Todo esto que estamos viendo, pues son los resultados que hemos podido obtener de ese estudio. También una parte importante, había que verificar la información, había que ver si esa información que llegaba era cierta y, lo más importante, si era verdadera, porque muchas veces a lo primero las noticias falsas inundaron todas las redacciones de todos los medios de comunicación. Todos en un primer momento, después de ver todas las noticias falsas que llegaban, pues se basó en que tenían que tener una evidencia científica. Había que buscar los mejores expertos, los mejores preparados en el tema, los mejores virólogos, los mejores médicos para que dieran la información. Entonces, había que comunicar, evidentemente, aparte de dar la información médica, había que comunicar las medidas preventivas, porque claro, esto era una cosa nueva, la sociedad no conocía realmente qué es lo que estaba pasando. Y todo dentro, los medios de comunicación, dentro de una responsabilidad social y empresarial que les hacía que, claro, un medio de comunicación no podía dar una noticia falsa y crear un estado de alarma entre sus oyentes o televidentes. Por eso se utilizaron herramientas y técnicas de comunicación con una publicidad promocional, gestión, relaciones públicas, diseños gráficos, infografías, que era novedoso, era lo nuevo, lo nuevo. Había que contárselo. Hay que tener en cuenta que las personas estaban en sus casas 24 horas sobre 24 horas. Y entonces, pues había que darle, como hemos dicho anteriormente, voz a los expertos. Había que darle voz a los expertos y profesionales sanitarios. O sea, no solamente era la información de lo que ocurría en las calles, de cuando por las noches en España se le aplaudía a los sanitarios, sino que había también que
contar cómo estaba esto, cómo estaba evolucionando, cuál era el número de muertos, cuánto era, y lo más importante, lo que decíamos antes, las medidas preventivas, para que la gente cuando salía a la calle o el que tenía la obligación de trabajar supiese contra qué se estaba enfrentando. ¿Eh? Por eso hemos obtenido, después de haber realizado toda esta investigación, hemos obtenido las siguientes conclusiones en líneas generales, porque hay que leerse el artículo y ver realmente en qué consistieron, pues podemos llegar a estas 4 conclusiones más importantes, que son que los medios de comunicación y las instituciones sanitarias han trabajado principalmente en conjunto. O sea, hemos podido ver que no iban por libres, iban en conjunto. Pues el sector de la salud se sirvió del alcance de los medios de comunicación para lograr la óptima transmisión de su información. Se utilizaron estrategias diversas, a pesar de que se había producido en un primer momento una sobreestructuración de la información, los medios han sido capaces de ofrecer una amplia gama de perspectivas y enfoques. ¿Eh? Todas las televisiones, todas las radios, todos los periódicos, tuvimos grandes perspectivas y enfoques y unas tenían unos expertos, otras, pero todos llegaban, la información llegó a los domicilios del confinamiento, lo que permitió una visión más completa y contextualizada de la crisis sanitaria. La información fue clara y concisa, y pudimos ver la transparencia y la empatía que han sido las principales características, además de que han logrado promover una comunicación constante y actualizada. Es importante destacar que no se ocultó nada de la información, todo llegó. O sea, cuando había imágenes de un hospital súper saturado, se vieron las imágenes de los enfermos en la calle, en la calle, en los pasillos. Y cuando no había medicamentos en algún sitio o cuando no había medidas de protección, vimos a los sanitarios que se hacían sus propias EPIs con bolsas de basura. Y eso trascendió, no hubo censura, no se cortó nada, ¿eh? Y todo llegó. Igualmente, fue preciso tomar medidas de alfabetización mediática, evidentemente, para que todo el mundo hubiese acceso. Es cuando desarrollan las grandes, todo el mundo estaba en su casa, tenía medios de comunicación, la wifi, y se desarrolló pues todas las videoconferencias. Toda la gente, la única forma que tenía de reunirse y de hablar con sus vecinos o con sus familiares era a través de los medios de comunicación o de las videoconferencias. De ahí que se desarrolló las grandes plataformas y las grandes telefónicas, ampliaron los anchos de banda para que todo el mundo tuviese, por un lado, comunicación y por otro lado, tuviese entretenimiento. Por eso se trabajó en la mejora de las comunicaciones y la crisis sanitaria hizo que se desarrollase todo el sistema de comunicaciones. En líneas generales, este es trabajo, un trabajo en el que podemos ver que cómo funcionaron los medios de comunicación y cómo llegó a la sociedad y cómo se estructuró para todo este tema. Muchas gracias.